Hoy hablaremos sobre dos historias impactantes de la Biblia que nos recuerda el poder de Dios en cada momento. Sodoma y Gomorra. Bienvenidos a este video, en el que exploraremos una de las historias más impactantes de la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Acompáñanos en un viaje que no solo nos llevará a comprender los eventos de estas ciudades antiguas, sino también a reflexionar sobre el mensaje que esta historia tiene para nuestras vidas hoy. Sodoma y Gomorra fueron dos de las 5 ciudades situadas en la región de los valles de Sidim, cerca del Mar Muerto, en la región de Canaán. Estas ciudades fueron conocidas por su prosperidad y gran población, pero también por su creciente maldad. La historia de Sodoma y Gomorra aparece principalmente en el libro de Génesis, y su relato se ha convertido en un símbolo de la justicia divina. Abraham, un hombre justo y fiel a Dios, tenía un sobrino llamado Lot, inicialmente. Lot y Abraham viajaron juntos y compartieron recursos, pero a medida que sus rebaños crecían, surgió un conflicto entre los pastores de ambos debido a la falta de espacio y recursos. Para evitar disputas, Abraham le ofreció a Lot elegir la parte de la tierra que prefería para vivir. Lot, al ver que la región de Sodoma y Gomorra era fértil y bien regada, optó por mudarse allí, a pesar de que se sabía que las ciudades de Sodoma y Gomorra eran conocidas por su gran maldad y corrupción moral. Lot vivió en Sodoma, una ciudad que, según la Biblia, estaba llena de pecado, corrupción y prácticas inmorales. Sin embargo, Lot parecía haber elegido esta ciudad porque, a pesar de su corrupción, era una zona próspera y rica. De hecho, en Génesis 13:10-13, se menciona que la decisión de Lot de mudarse a Sodoma fue influenciada por su deseo de prosperar materialmente. Aunque la moralidad de la ciudad no parecía preocuparle tanto en ese momento, la Biblia describe a Sodoma y Gomorra como ciudades llenas de pecado. En Génesis 18:20, Dios le dice a Abraham: «El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado ha sobrepasado los límites». Este pecado no era solo el de la inmoralidad sexual, sino también la violencia, la injusticia, la opresión de los pobres y la falta de hospitalidad. La Escritura dice que los hombres de Sodoma eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Génesis 13:13. La corrupción era tan profunda que Dios mismo decidió intervenir. Pero antes de su juicio algo importante sucedió. Dios le habló a Abraham. Antes de la destrucción de estas ciudades, Abraham, el patriarca del pueblo de Israel, intercedió por ellas. En Génesis 18:23-33, Abraham le pide a Dios que, si encuentra a 50 justos en la ciudad, perdonaría la destrucción. Luego, gradualmente, Abraham reduce el número hasta llegar a 10 justos. Dios le promete que si encuentra a 10 justos, salvaría la ciudad. Abraham se arriesgó y negoció con Dios, rogando por la misericordia de la ciudad. Aunque la intercesión no salvó a Sodoma, este acto muestra el corazón misericordioso de Abraham y la importancia de la justicia divina. A pesar de la intercesión de Abraham, la maldad de Sodoma y Gomorra era tan grande que no hubo suficientes justos para salvar las ciudades. En Génesis 19 vemos el juicio final. Dios envió 2 ángeles a la ciudad de Sodoma para confirmar la maldad de sus habitantes. Al llegar, Lot, el sobrino de Abraham, les ofreció hospitalidad en su casa, una muestra de su bondad y piedad. Sin embargo, esa misma noche, los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot y exigieron que los ángeles fueran entregados a ellos. Lo que ocurrió a continuación fue un reflejo del nivel de depravación moral de la ciudad. Los hombres de Sodoma intentaron violar a los ángeles, lo que revelaba una completa corrupción moral. Lot, al igual que Abraham, era un hombre justo que vivía en medio de la maldad. Cuando los hombres de la ciudad intentan abusar de los ángeles, Lot les ofrece a sus hijas en un intento por proteger a sus visitantes. Los ángeles, sin embargo, intervienen y cegan a los hombres de Sodoma.
protegiendo a Lot y su familia. Era claro que el juicio divino estaba cerca. Con la maldad de la ciudad confirmada, los ángeles instruyeron a Lot y su familia a huir de la ciudad sin mirar atrás. En un acto de juicio, Dios destruyó Sodoma y Gomorra, enviando fuego y azufre desde los cielos para arrasar las ciudades por completo. Una de las instrucciones más específicas y cruciales que los ángeles dieron fue que no miraran atrás mientras huían. Esto era un acto simbólico de obediencia y de dejar atrás la corrupción de Sodoma. Mirar atrás sería una señal de apego a la ciudad condenada y desobediencia a la instrucción divina. Lot inicialmente pidió a los ángeles que no los enviaran a la montaña, porque temía que no pudieran llegar a un lugar seguro en las montañas. En su lugar, pidió refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar. Los ángeles accedieron a esta solicitud y les permitieron ir a Zoar, diciéndoles que esta ciudad no sería destruida hasta que llegaran allí. He aquí, he recibido tu súplica sobre esto también. No destruiré la ciudad de la cual has hablado. Date prisa y escapa allí, porque no podré hacer nada hasta que llegues allí. Génesis 19, 21, 22. Los ángeles advirtieron que una vez que escaparan, no debían detenerse ni regresar a la ciudad. La destrucción de Sodoma era irreversible, y por lo tanto, no debían mirar atrás ni regresar a ese lugar. A pesar de las instrucciones claras, la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás cuando huían, lo que resultó en que se convirtiera en una estatua de sal, como advertencia del castigo que conlleva la desobediencia a los mandatos divinos. Génesis 19:26. La destrucción de Sodoma y Gomorra es uno de los juicios más drásticos de la Biblia. Esta historia es conocida no solo como un relato histórico, sino también como una lección sobre el peligro del pecado, la justicia divina y la misericordia. La trágica historia del levita y su concubina. Jueces 19. Un relato de horror en el corazón de las tribus de Israel. En un tiempo de caos y corrupción, cuando Israel vivía sin rey y cada uno hacía lo que le parecía bien, una historia de horror y venganza se desató, dejando cicatrices profundas en la nación. Esta es la historia del levita y su concubina, una tragedia que cambió el destino de Israel para siempre. En el corazón de la tierra de Israel, un levita que vivía en la región montañosa de Efraín, había tomado una concubina de Belén de Judá, una mujer que, debido a una disputa con él, lo había dejado y se refugió en la casa de su padre, el levita. Después de 4 meses decidido a recuperar su amor, viaja a Belén para convencerla. El levita llevó un criao y 2 asnos, y ella lo recibió en casa de su padre. También el padre lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su criado se quedaron 3 días en casa del padre de ella, comiendo, bebiendo y durmiendo, y al 4.º día por la mañana se levantaron temprano para irse. Pero cuando ya se iban, el padre de la muchacha le dijo a su yerno: «Come aunque sea un pedazo de pan antes de irte para que tengas fuerza». Y los 2 se sentaron juntos a comer y a beber, y el padre de ella le pidió que se quedara y pasara una noche más, y aunque el levita se levantó para irse, el suegro le insistió tanto que se quedó. Al 5.º día, el levita se levantó temprano para irse, pero otra vez el padre de la muchacha le rogó que comiera algo antes de salir, para que recobrara las fuerzas. Así que comieron juntos hasta que se hizo tarde. 9. Cuando el levita se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro le hizo ver que ya era muy tarde y que el día se estaba yendo, y lo invitó a quedarse otra noche y pasarla contento, y salir al otro día temprano. Pero el levita no quiso quedarse otra noche más, sino que se fue con su concubina y su criado, y sus 2 asnos ensillados. Este es el comienzo de un viaje que, aunque parece ser una reconciliación, rápidamente se convertirá en una tragedia. El viaje de regreso es largo, pero en el corazón de este levita late la esperanza de que todo quedará en el pasado. Sin embargo,
La historia de este viaje no será simplemente una de reconciliación. Pronto se encontrarán con la oscuridad de un destino inesperado. Cuando ellos se encontraron frente a Jebús, ahora conocido como Jerusalén, el criado le dijo al levita: «¿Qué le parece a usted si pasamos la noche en esa ciudad de jebuseos?» Pero el levita no quiso, y le respondió: «No vamos a ir a ninguna ciudad que no sea israelita. Sigamos hasta Gibeá, y procuremos pasar la noche ya sea en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín, sin saber que esta decisión los llevaría a enfrentar la peor de las tragedias». Así pues, siguieron adelante, y cuando el sol se ponía, llegaron a Gibeá. Entonces se apartaron del camino y entraron en Gibeá para pasar la noche. Buscan hospedaje. En ese tiempo, no había posadas disponibles, y nadie les ofrecía la hospitalidad de quedarse en su casa. Después de un largo día de viaje, deciden pasar la noche en la plaza de la ciudad, pero esa noche, el destino les jugaría una mala pasada. No pasaría mucho tiempo antes de que un anciano de Gibeá, al verlos en la plaza, se acercara y les ofreciera hospedaje en su casa. Aparentemente, un gesto amable. Pero lo que sucedería después cambiaría sus vidas para siempre. Este anciano era de los montes de Efraín, y vivía allí como forastero, pues los que vivían en Gibeá eran de la tribu de Benjamín. Cuando el anciano vio en la plaza al viajero, le preguntó: «¿De dónde vienes y a dónde vas?» Y el levita respondió: «Estamos de paso. Venimos de Belén de Judá y vamos a la parte más lejana de los montes de Efraín, donde yo vivo. Estuve en Belén y ahora voy de regreso a casa, pero no he encontrado aquí a nadie que me dé alojamiento». El anciano los invita a su hogar, sin saber que esa noche, Gibeá se convertiría en el epicentro de una tragedia. Lo que parecía ser un simple gesto de hospitalidad, pronto se tornaría en un enfrentamiento entre el bien y el mal. «Sé bienvenido. Yo me haré cargo de todo lo que necesites. No voy a permitir que pases la noche en la plaza», les dijo el anciano. El anciano los llevó a su casa, y mientras los viajeros se lavaban los pies, y comían y bebían, él dio de comer a los asnos. En el momento en que más contentos estaban, unos hombres pervertidos de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear la puerta y a decirle al anciano, dueño de la casa: «Saca al hombre que tienes de visita. Queremos acostarnos con él». Con una furia cegadora, estos hombres pedían lo impensable: «Entreguen al levita. Quiero que reflexionemos por un momento. Un pueblo tan perdido en su pecado, que ni la hospitalidad ni la ley podían frenar su maldad». El anciano, temeroso pero decidido a proteger a sus huéspedes, ofreció algo aún más escalofriante. El dueño de la casa les rogó: «No, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, que todavía es virgen. Y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran, pero con este hombre no cometan tal perversidad». Pero ellos no le hicieron caso al anciano, y en un giro trágico el levita tomó a su concubina y la echó a la calle, y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche, hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Lo que ocurrió esa noche es indescriptible. ¿Cómo puede un ser humano entregar a una mujer para salvar a otro? A la mañana siguiente, la concubina es encontrada muerta frente a la puerta. Un testimonio silente de la brutalidad y la desesperación de ese pueblo perdido en el pecado. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta, con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo: «Levántate y vámonos», pero ella no le respondió. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno y se puso en camino hacia su casa. El levita, abrumado por el dolor y la furia, no solo pierde a su concubina, sino también toda esperanza de justicia. Desgarrado por el sufrimiento, toma la decisión más oscura de su vida:
corta el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envía a las tribus de Israel, como una llamada desesperada por justicia. Todos los que lo veían decían: desde que los israelitas salieron de Egipto, nunca se había visto nada semejante. Hay que pensar en esto y decidir lo que haremos al respecto. Comienza con una respuesta unificada de las tribus de Israel, que se reúnen en Mizpa, un lugar de reunión tradicional. Las tribus se sienten indignadas por el crimen cometido en Gibeá y exigen justicia. El levita, que fue testigo de la tragedia, relata su versión de los hechos ante todos. Las tribus están de acuerdo en que algo debe hacerse para castigar a los responsables de este crimen atroz, y deciden tomar medidas drásticas. Todos los israelitas se unieron como un solo hombre para atacar la ciudad. Mandaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para decirles: ¿qué crimen es este que han cometido algunos de ustedes? Entréguenos a esos pervertidos que están en Gibeá, para matarlos y purificar a Israel de la maldad. Sin embargo, los habitantes de Gibeá, en lugar de rendirse, se defienden. Se niegan a entregar a los culpables y, de hecho, se preparan para luchar contra las fuerzas israelitas. Es aquí donde las tensiones escalan, y las tribus de Israel, que inicialmente solo querían justicia, se ven obligadas a declarar la guerra. Un conflicto interno se desata, donde las tribus de Israel, decididas a vengar la muerte de la concubina, se enfrentan a los benjamitas, la tribu de Gibeá. La guerra estalla y describe cómo las tribus de Israel se preparan para la batalla contra la tribu de Benjamín. Sorprendentemente, los benjamitas, aunque son una tribu más pequeña, logran resistir y derrotar a los israelitas en las primeras batallas. A pesar de ser superados en número, los benjamitas luchan ferozmente y obtienen victorias en los primeros enfrentamientos, pero Israel no se rinde. Después de 2 derrotas, el pueblo de Israel se reúne y pide a Dios su guía. A través del consejo divino, se decide continuar la lucha. Israel enfrenta nuevamente a Benjamín, esta vez con mayor determinación. La tercera batalla es definitiva. Israel, bajo la dirección de Dios, logra vencer finalmente a los benjamitas. La tribu de Benjamín es casi aniquilada, con solo 600 hombres sobreviviendo. Es una victoria, pero también una tragedia, ya que casi toda una tribu de Israel es destruida. El dolor y la devastación se sienten en ambas partes. Así murieron 18,000 soldados de la tribu de Benjamín. Los demás se volvieron y salieron huyendo hacia el desierto, en dirección a la peña de Rimón. Pero 5,000 de ellos fueron muertos en los caminos. Los israelitas siguieron persiguiéndolos y los destrozaron, matando a 2,000 hombres. En total, ese día murieron 25,000 de los mejores soldados de la tribu de Benjamín. Pero 600 benjaminitas se volvieron y huyeron hacia el desierto, y se quedaron 4 meses en la peña de Rimón, con casi toda su población masculina sobreviviente, pero sin mujeres. La tribu de Benjamín se encuentra al borde de la extinción. Las demás tribus de Israel sienten una gran responsabilidad por lo que sucedió, pero también deben enfrentar el hecho de que la tribu de Benjamín no tiene con quién casarse. Y como la ley de Israel prohíbe la intermarriage entre tribus para preservar la pureza tribal, los israelitas se encuentran ante un dilema moral. Para resolver este problema, las tribus se reúnen nuevamente en Mizpa y hacen un juramento solemne. Ninguno de ellos dará a sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Es un voto impulsado por la ira y la frustración, pero también por un sentido de justicia. Sin embargo, ahora se dan cuenta de que han dejado a la tribu de Benjamín en una situación imposible. Entonces, los líderes de las tribus de Israel comienzan a buscar soluciones alternativas. La solución que proponen es bastante controvertida. Se enteran de que los habitantes de Jabes de Galaad, una ciudad que no había participado en la guerra contra Benjamín, no habían estado presentes en la reunión inicial de las tribus.
Así que, para salvar a Benjamín, las tribus de Israel deciden atacar Jabes de Galaad, matar a todos los hombres y tomar a sus mujeres para dárselas a los hombres benjaminitas. Es una medida desesperada, que parece irracional, pero en esos tiempos de caos y desesperación, las tribus hacen lo que consideran necesario para mantener la unidad de Israel. Pero esto no es suficiente. A pesar de los esfuerzos por dar a los benjaminitas mujeres de Jabes de Galaad, aún faltan muchas más. Entonces las tribus idean otro plan. En Silo, se celebra un festival religioso donde las mujeres danzan. Los benjaminitas, escondidos, deben esperar el momento adecuado para secuestrar a las mujeres de Silo, llevándolas como esposas. Es un plan que involucra secuestro, violencia y engaño, pero se lleva a cabo en un intento por restaurar la tribu de Benjamín. Jueces 21 termina con una nota sombría, mostrando hasta dónde llegaron las tribus de Israel para restaurar la tribu de Benjamín. Pero también nos deja con una fuerte lección. Cuando la gente vive sin un líder claro, como ocurrió en esta época de los jueces, las decisiones pueden ser extremas y moralmente ambiguas. Es un recordatorio de lo que puede suceder cuando la gente abandona la guía de Dios y la justicia se vuelve distorsionada por las circunstancias. Si te ha gustado este video, dale me gusta, suscríbete y comparte.